informe de los organismos internacionales, en el mundo hay más de 1.000 millones de pobres. Del conjunto de la clase trabajadora a nivel mundial, 200 millones están desocupados. En la eurozona, el promedio de desempleo es del 10%, con picos, como por ejemplo en España, del 20%. Uno de cada 5 trabajadores ocupados del mundo lo hace en jornadas que superan las 8 horas diarias, y muchos de ellos flexibilizados, contratados o directamente en negro. A 134 años de aquel 1 de mayo de 1886, las demandas elementales de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio están más vigentes que nunca. La crisis internacional que se está desarrollando desde hace 2 años, hoy tiene su epicentro en algunos países europeos con profundas crisis fiscales y de deuda pública. España, Portugal y sobre todo Grecia viven este 1 de mayo sumergidos en una profunda crisis. Nuestra corresponsal en Europa, Alejandra Ríos, nos presenta un informe sobre esta situación y además nos comenta sobre la respuesta obrera y popular que se está generando. Las negociaciones entre las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional para la ayuda a Grecia van por buen camino. Así lo ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. En rueda de prensa en Tokio, Van Rompuy descartó una reestructuración de la deuda griega después de que se hubiese barajado la posibilidad de que este país pospusiera el pago del bono a 10 años de unos 9.000 millones de euros que vence el 19 de mayo. La situación de Grecia se había visto agravada con la rebaja de la calificación de su deuda al nivel del denominado bono basura por parte de Standard & Poor's. Hoy se dio a conocer la noticia de que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional acordaron el paquete de ayuda o de rescate para Grecia. La cifra que acordaron finalmente es de 110.000 millones de euros. En dólares son 146.000 millones de dólares. Y de este monto total, 113.000 millones van a ser, los va a poner el Fondo, la Unión Europea, y el resto lo va a poner el Fondo Monetario Internacional. Ahora, este paquete de rescate o préstamo, por supuesto, no es, tiene un alto costo para los trabajadores y la población en Grecia. En los últimos días nos enteramos que una de las medidas de ajuste más importantes es la quita de lo que llaman el salario 13 y 14, que serían los equivalentes a aguinaldos. Esto quiere decir que los trabajadores griegos van a perder 2 meses de salarios por año. Esto, por supuesto, no es ninguna, es una noticia muy mala en cualquier situación, pero mucho peor en el caso de Grecia, porque esto viene acompañado de un aumento del IVA que había sido hasta la semana pasada del 21% y ahora lo elevaron al 23%. A su vez hay un aumento de los combustibles y de la gasolina, que es un aumento que se traslada luego a todos los productos. Hay recortes presupuestarios en educación y salud, congelamiento salarial por 3 años y reducción de los salarios. Y en algunos casos llega a un 10% de la reducción salarial. Estas medidas de la reducción salarial no se limitan al sector estatal, sino que también afecta a los trabajadores privados. En el Día Internacional de los Trabajadores, los sindicatos convocaron protestas contra las severas medidas de ahorro del Gobierno. El plan de austeridad conllevará fuertes recortes sociales, pero es una de las condiciones impuestas a Atenas para la activación de la ayuda financiera internacional. Durante las manifestaciones en la capital se produjeron enfrentamientos con la policía. Las protestas de hoy han sido como una especie de ensayo para la huelga general convocada para el miércoles. Se espera un paro masivo. Este 1 de mayo se organizaron movilizaciones y protestas en varias ciudades de Grecia.
La más importante fue la que se llevó adelante en la ciudad de Atenas. Fueron, según algunos medios periodísticos, 20.000 personas, con bastante presencia de sindicatos, organizaciones de trabajadores y jóvenes. Las movilizaciones, se podía ver la bronca que hay entre los trabajadores, porque los que se preguntan por qué somos nosotros los que tenemos que pagar esta crisis, que no fuimos quienes la provocaron. Entonces hay bronca por la profundidad de las medidas y porque son ellos los que tienen que pagar las consecuencias de este plan de rescate. Sin embargo, 20.000 manifestantes no es quizás una gran cantidad de personas si pensamos la profundidad del ajuste, de las medidas que van a implementar. Las direcciones sindicales más importantes, que son la Confederación General del Trabajo y la Federación Nacional de Empleados Públicos, tendrían que estar llamando a que estas movilizaciones sean masivas. Sin embargo, están actuando como rescate del gobierno de PASOK, porque la mayoría de estas direcciones responden al PASOK, al partido en el gobierno. Incluso el presidente de la Confederación General del Trabajo participó en las reuniones con el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Las protestas no se han limitado el día de ayer, sino que vienen organizándose protestas, algunas más espontáneas que otras llamadas por sindicatos, pero de forma, no coordinadamente. Muestra que hay una gran combatividad en los trabajadores y en la población en Grecia. Hay un espíritu de combatividad y de bronca frente al ataque. Incluso jóvenes, hay un sector de jóvenes que está más radicalizado porque hay, lo que es muy fácil de entender, porque hay trabajos que son muy, muy precarizados, incluso hay contratos que son contratos semanales, en los cuales los jóvenes cobran unos sueldos de 450 o 650 euros, que realmente es un sueldo miserable para vivir. También estas movilizaciones pueden verse como algo preparatorio, como una antesala para la huelga general que se convocó para el 5 de mayo, para este miércoles, que va a ser la tercera huelga general en lo que va del año desde que se agudizó la situación en Grecia. Los mercados de Europa sufren el efecto dominó. Después de la crisis de Grecia, su impacto se siente en España. La agencia Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de esta nación a largo plazo debido a sus crecientes deudas. Ahora el gobierno español elabora las medidas necesarias para restablecer la estabilidad económica del país. Es la primera vez que tienen que salir, el Fondo Monetario Internacional tiene que salir a rescatar a un país europeo, pero Grecia no está sola, porque en Portugal y en España también hay una crisis de déficit muy importante, y en realidad la respuesta de los trabajadores, de la población, de las masas en Grecia, muestra el camino que tienen que seguir los trabajadores en el resto de Europa, que también van a enfrentar estos planes de ajuste. Es muy probable que Portugal ya anunció ayer medidas de ajuste para poder reducir el déficit. España también está en una situación delicada. Entonces, esta resistencia de los trabajadores, de la juventud y de los trabajadores y de las masas en Grecia, tiene que ser un ejemplo para el resto de los trabajadores en Europa para derrotar estos planes de ajuste.